Muy bien, continuamos entonces con las explicaciones. La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución. Sí, porque pueden cambiar, ¿no? En cualquier momento puede cambiar la idea. Dice, en la etapa de planificación sirve para identificar los riesgos que pueden evitarse incorporando componentes adicionales en el proyecto mismo. Por ejemplo, uno de los supuestos a mudarse y a vivir en las zonas rurales. Dado que este supuesto es crítico al logro del propósito del proyecto, la buena disposición del personal no puede quedar liberada al azar. El equipo del proyecto debe trabajar en el diseño de actividades y componentes del proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto, tendrá incentivos para radicarse en zonas rurales. El componente podría ser un sistema de pagos de incentivos, suministro de residencia gratis u otro elemento motivador. Si el supuesto es crítico y no hay componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo bien pueden decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. Claro, imagínense que el proyecto sea explotación de un yacimiento minero en la zona del Gran Bonete en el sudoeste Potosí. Entonces, ¿quién va a ir a vivir ahí? Bueno, definitivamente, lugar donde no hay agua, la temperatura en verano es de 4 grados bajo cero, en invierno insoportable 30 grados bajo cero, no hay escuelas, no hay diversión, o sea, y todavía decir, ya, usted va a trabajar, le vamos a pagar bien, pero usted tiene que buscarse la vida, ¿no? So, definitivamente no, hay cierto tipo de supuestos que deben definirse, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a seguir. La columna de supuestos juega un papel importante en la planificación como en la ejecución. A ver, vamos a ver aquí, anotar. Ya está. Si el supuesto es crítico y no hay componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo pueden decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. En la parte de supuestos ya tenemos que establecer claramente, ¿no? Tampoco no podemos entrar en situación de riesgo total, es decir, bajo el supuesto de que no haya cambio, de que Evo Morales siga de presidente, ¿no? Y eso es tomar un supuesto demasiado grande, ¿no? Porque probablemente no sea presidente nunca más en este país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos factores. Y creo que ahora ya vamos a empezar ya con los ejemplos. Me parece que sí, justo lo que les decía. Entonces ahora empezamos a analizar ya el ejemplo. Y con esto vamos a concluir. Ha sido una sesión bastante exitosa, larga, y tampoco no conviene avanzar. Esto es un tema muy interesante. Nos hemos cansado. Yo también tengo que preparar los documentos para poderles enviar casi enseguida. A ver, veamos. Matriz del marco lógico del proyecto Fábrica de Salchicha en Butillo de Monteagudo. Estoy luchando con este asunto, vamos a ver.
Veamos con estita. Los objetivos. Aquí están. Fin, propósito, componente y actividad. Veamos el fin para la macroestructura. Mejorar los ingresos de los productores cabañeros y otros de carne de cerdo magro. El enunciado. Los productores, estos son los indicadores que tienen que tener un enunciado, una fórmula de cálculo. Aquí hay otra columna, los medios de verificación y bajo los supuestos. Veamos, analicemos estos elementos. Enunciado. Los productores incrementan sus ingresos por la venta de canales a la planta industrial. ¿Cómo vamos a calcular? El ingreso es igual al volumen entregado por el precio acordado con los ejecutivos y directorios de la planta. ¿Cómo vamos a verificar? Registro de liquidaciones de los estados financieros de la empresa. Ahí vamos a poder ver. ¿Bajo qué supuestos? El precio es resultado de convenio entre productores cabañeros y otros con los ejecutivos de la empresa. Este es el supuesto que estamos tomando en cuenta. Ahora, si los ejecutivos de la empresa dicen no, tiene que ser resultado del mercado, habrá que cambiar el supuesto. Ese es el nivel macro. Mejorar los ingresos de los productores cabañeros y otros de carne de cerdo del municipio. Ahora bajemos un poquito más. Ese tiene que ser el objetivo general del proyecto. Veamos. Producir y comercializar salchichas, mortadelas, chorizo chuquisaqueño, paté de hígado y queso de chancho de alta calidad para los mercados. ¿Ve? Aquí está, para los mercados del país. Enunciado. Producción y comercialización de salchichas y embutidos de alta calidad. Forma de cálculo. Aquí está. Producción y venta diaria al 100% de la capacidad de producción de la planta. 2.128 kilogramos de salchichas, 1.540 kilogramos de mortadela, 870 kilogramos de chorizo, 200 kilogramos de paté y 280 kilogramos de queso de chancho. En total, al día tiene que producirse 5.033 kilogramos. Es la fórmula de cálculo para este enunciado, la producción y comercialización de embutidos de alta calidad. ¿Cómo vamos a verificar? Mediante los registros de producción y venta a la empresa. Eso se tiene que llevar, por supuesto, estrictamente y ahí podemos verificar. ¿Bajo qué supuestos? Los productores asociados entregan las canales just in time en la planta industrial, justo a tiempo. No tienen atrasos, no tienen problemas. Otro supuesto, se obtiene la certificación del SENASAC para comercializar en el mercado interno de Bolivia. Si no hay la autorización del SENASAC, no pueden salir los productos, no se pueden vender. Y otro supuesto, se han establecido convenios y contratos con supermercados y comercializadores de las ciudades de Sucre, Potosí y poblaciones intermedias de estos departamentos. Entonces, esto también es un supuesto muy importante. No se han establecido estos convenios no sé, por cuidar, porque las ciudades cuidan sus empresas establecidas en sus ciudades, entonces no vamos a poder vender esta cantidad. Componentes. Objetivos específicos, ¿no? Licitación y construcción de la infraestructura civil. Licitación y montaje de la maquinaria. Capacitación del personal. Equipamiento y puesta en marcha. Esos son los objetivos específicos. ¿Cómo vamos a...? Este es el enunciado, este es el indicador, este es el enunciado del indicador, este es el indicador, este es el medio de verificación y estos son los supuestos. Veamos para el primer caso. Se prepara, dice, la licitación, se adjudica y supervisa la construcción. ¿Cómo vamos a poder cuál va a ser el indicador para este enunciado? Se prepara la licitación en 2 semanas, se publica y adjudica en 8 semanas, se supervisa por 24 semanas. Términos de tiempo y calidad, ¿no? Tiempo, calidad
de lo que habíamos dicho en la parte teórica. Ahora, ¿dónde se puede, cuáles son las fuentes de verificación del cumplimiento de estos indicadores? Pliego de especificaciones técnicas y administrativas, documentación de la adjudicación, libro de horas de la supervisión. Bajo estos supuestos se tienen los recursos financieros. Las empresas cumplen con las condiciones técnico-administrativas. O sea, si no hay recursos financieros, no podemos cumplir con la licitación de la construcción de obra civil. Pasemos a una siguiente, licitación y montaje de maquinaria. Se prepara la licitación, se adjudica y supervisa la construcción. ¿Cómo vamos a poder verificar eso? A través de estos indicadores, ¿no? Se prepara la licitación en una semana, se publica en 8 semanas, se supervisa por 2 semanas. ¿Dónde están los medios de verificación? Pliego de especificaciones técnicas y administrativas. Documentación de la adjudicación, informes de la supervisión. Ahora, ¿bajo el supuesto de qué? De que se tiene el dinero y que la empresa cumple con las condiciones técnico-administrativas, la que se va a adjudicar. Capacitación del personal. Se recluta de acuerdo a disposiciones del directorio el personal y se capacita por parte de las empresas de maquinaria, equipo y infraestructura. Estos son los indicadores, es la fórmula para poder determinar este indicador. Se capacita a 60 personas en la operación y mantenimiento de equipos y maquinaria de la fábrica. ¿Cuáles son, dónde están los medios? Informe de las empresas capacitadoras, fotografías y filmaciones. Los obreros muestran destreza en la operación y mantenimiento. Estos son los supuestos. Se han brindado las condiciones para el proceso de capacitación, autorización de ingreso a la planta y se dotan de herramientas y equipo para el trabajo, para la capacitación. El equipamiento y puesta en marcha. Se equipan los ambientes de la planta, se adquiere materia prima y se hacen los ajustes para la puesta en marcha. Aquí está, se realiza la acción en 2 semanas. Medios de comprobación, registro de supervisores de planta y el encargado de mantenimiento. ¿Bajo qué supuestos? Se cuenta con los equipos y dinero para gastos de compra de materia prima, se tiene el servicio eléctrico. Si no se tiene el servicio eléctrico, ¿cómo vamos a poner en marcha, ¿no? Entonces, hasta es obvio ese asunto, pero hay que colocarlo nomás. Ahora pasamos a las actividades. En el nivel más bajo, en la base misma, ¿no? Preparación de pliegos de especificaciones técnico-administrativas para licitación de obras civiles y construcción de la maquinaria. Se preparan las especificaciones técnicas y condiciones administrativas de acuerdo a los reglamentos de la Ley 1178. Los importes de las licitaciones deben enmarcarse de acuerdo al precio del proyecto, donde se verifican 2 pliegos de especificaciones técnicas y condiciones administrativas para obras civiles y construcción de maquinaria. Bajo el supuesto de que existen órdenes de proceder a la máxima autoridad ejecutiva de ProBolivia. ¿Qué otra actividad? Preparación de especificaciones técnicas para las limitaciones de compras y menores de equipamiento. Entonces ya se han dado cuenta de que esto evidentemente funciona y que de esa manera se tiene que preparar. Vamos a ver un hito más por acá. A ver esto. Dice capacitación, dice aquí capacitación y training del equipo de producción. Es capacitación y entrenamiento. El indicador. El enunciado. Las empresas contratistas gestionan la capacitación y training de la planta. ¿Cómo verificamos? Fórmula de verificación. Personal capacitado y entrenado en operación de la maquinaria y equipamiento de la planta. Ahora, ¿cuáles son los medios de verificación? 10 personas de soporte capacitados y entrenados en la operación de la maquinaria y equipamiento de la planta en un mes. ¿Bajo qué supuestos? Los pagos de las empresas están en relación con el programa de ejecución de los contratos. Bien, veamos capacitación y training del personal administrativo. Las empresas contratistas gestionan capacitación y training de sus instalaciones. ¿Cómo podemos verificar? Se contrata la empresa por la capacitación en gestión de empresa productora de salchicha y embutidos. Estos son los medios, en realidad, estos son los que deberían estar aquí, ¿no? No sé, algo ha pasado acá. Veamos. Estos son los medios de verificación. Estos deberían ser acá, ¿no? 5 personas de soporte y 5 personas del nivel ejecutivo entrenados en gestión de empresas
productores de salchicha embutidos, 3 personas entrenadas en el mantenimiento de sistemas de computación y comunicación, 3 personas capacitadas en marketing, 10 personas de directorio capacitadas para controlar el negocio. Los pagos a las empresas están, estos son los supuestos. Los pagos a las empresas están en relación con el programa de ejecución de contrato, se cuenta con el presupuesto correspondiente. Y finalmente, veamos esto de aquí, el personal, capacitación al directorio de la empresa contratista gestiona la capacitación al directorio de la empresa, una cláusula de la empresa adjudicada para capacitar al personal administrativo. Comprobación del checklist y parámetros de rendimiento de acuerdo al contrato. Y se ha concluido con todo el montaje de la planta. Solamente así, bajo este supuesto, se puede hacer esta capacitación al director. Entonces, es cuestión de que ustedes sigan esta estructura para poder elaborar la matriz del marco lógico. Lo que acabamos de estudiar es la matriz del marco lógico elaborado en grande, ¿no? Es decir, perdón, en detalle. Entonces, esta es la planificación. Cuando se esté ejecutando el proyecto, se puede verificar y además podemos colocar los responsables más a cargo de quién está, del gerente técnico, del gerente administrativo, a cargo de Pro Bolivia, a cargo del municipio de Monteagudo, etcétera, ¿no? Y ahora veamos estos últimos elementos, la ejecución del proyecto. Para la ejecución del proyecto, el marco lógico y el plan de ejecución son los documentos base y contribuyen a la coordinación y seguimiento del proyecto. Creo que en eso estamos de acuerdo. Claro, porque es la planificación del proyecto, ¿no? El marco lógico y el plan de ejecución son lo suficientemente breves como para que todos los participantes, no solo el gerente, cuenten con una copia y contribuir a que todos sepan en forma específica lo que están procurando lograr, cómo se puede medirse el éxito, quién se supone que debe hacer, cuándo se supone que lo haga y qué riesgos requieren seguimiento y capacidad de anticipación. Entonces, fíjense, es una especie de guía, ¿no? El marco lógico. Y además se establecen acá, no hemos puesto nombres de las personas que tienen que llevar adelante estas actividades. Como ya se señaló, el logro del propósito del fin no está bajo el control del gerente o ejecutor del proyecto. El gerente solo tiene control de las actividades, el presupuesto y los componentes que entrega. Lo demás está fuera de su control. Existen situaciones ajenas a la ejecución del proyecto sobre las cuales el gerente no tiene control, que son las externalidades. Sin embargo, el gerente tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento de todos estos factores, informar a las autoridades superiores cuando parece que los supuestos no se van a cumplir y sugerir acciones que permitan lograr el propósito, el objetivo general del proyecto. El monitoreo del proyecto. Todo lo que estamos haciendo hasta este momento en la estructuración de la matriz del marco lógico justamente es para monitorear el proyecto. Monitorear es ver cómo se está desarrollando, ¿no? Y dice así: con frecuencia sucede que los encargados del seguimiento y control de proyectos se ven obligados a trabajar con mucha más información de la necesaria para tomar decisiones claves. Entonces, la matriz del marco lógico nos permite dar información precisa para que no se enreden el personal del seguimiento, del monitoreo, mientras al mismo tiempo carecen de la información crítica que realmente requerirían para tomarlas. Una cuidadosa selección de indicadores y la eficaz organización del monitoreo puede revertir esta situación fácilmente. Entonces, la matriz del marco lógico nos está indicando indicadores, medios de verificación concretos, para que no pierdan de vista las personas que van a monitorear la elaboración, la ejecución y la operación del proyecto. El monitoreo es el procedimiento mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es eficiencia? La eficiencia es el cumplimiento, sí, primero la eficacia, vamos a decir. La eficacia es el cumplimiento de los objetivos. Y la eficiencia es el cumplimiento de los objetivos, pero con economía de medios. Es decir, que no se ha gastado más de lo necesario. Mediante la identificación de sus logros y debilidades, y en consecuencia se recomiendan medidas correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto.
El financiador, dice, es responsable del monitoreo continuo de los proyectos y tiene la función primaria de identificar problemas de desempeño y de trabajar con los ejecutores para solucionar satisfactoriamente. Bueno, porque fíjense, muchas veces en este tipo de proyectos se involucra la banca, se involucran las personas que van a financiar, los dueños del proyecto, y de lo que se quiere es de que exista un control, ¿no? Por parte de estas personas del banco, de los propietarios, si las cosas están haciendo bien. ¿Y cómo van a saber con tanto ajetreo técnico, con tanto ajetreo de papeles? Ellos tienen que tener ese documento porque así van a establecer exactamente qué es lo que están buscando y cómo van a medir, ¿no? Cómo están gastando su plata. No se olviden que en el mundo en general, hay mucho más vivos que personas honradas. Y los propietarios del dinero deben saber exactamente qué está pasando con su dinero. Posiblemente en el Fondo de Desarrollo Campesino hayan saltado esta parte de control, ¿no? Un monitoreo eficaz le permite al financiador y al prestatario actuar antes que los problemas se compliquen demasiado para así poder resolverlos de manera efectiva. Pero señor, usted ya terminó el proyecto, usted no ha ejecutado, si es que sabe que no he podido hacer porque los supuestos que se indicaban no funcionaron de esta manera, sino que cambió la política, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no nos avisó a tiempo? Usted era su deber. Entonces, por eso que es bueno monitorear permanentemente, no puede ser monitoreado el proyecto. O sea, cada semana, cada 2 meses, hay que dar una lectura de los avances del proyecto. Caso contrario, algunas veces no avanza, ¿sí? Y perjudica. El monitoreo de proyectos genera los siguientes beneficios. Miren los beneficios. Identifica fallas en el diseño y en el plan de ejecución y se los rectifica. Ya les dije, el enfoque del marco lógico no es un marco cerrado. Hay que, a través del monitoreo, se logra hacer ajustes al plan. Establece si el proyecto se está ejecutando de acuerdo al plan, en el tiempo y en las actividades concretas. Examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando así el riesgo de no cumplir con los objetivos. Algunas veces los supuestos del proyecto son tan malos por el proyecto que es mejor de suspender en ese momento que continuar ejecutándolo. Determina la probabilidad de que se produzcan los componentes o productos en forma planificada. Ustedes saben que las actividades, un grupo de actividades contribuyen al cumplimiento de un componente. El conjunto de componentes contribuyen a el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Y el cumplimiento del objetivo general del proyecto contribuye a la finalidad del proyecto, al fin. Verifica, dice, si los componentes resultarán en el logro del propósito. Identifica problemas recurrentes que necesitan atención. Recomienda cambios al plan de acción del proyecto. Por eso, por la situación que les dije hace un momento atrás, la elaboración de la matriz a través del marco lógico no es una cosa estática, cerrada, es un sistema abierto que contribuye a la toma de decisiones de manera adecuada. Ayuda a identificar soluciones a problemas. Establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la futura asistencia del financiador. Y finalmente veamos esta lista de verificación del diseño del proyecto, que a mí me parece interesante verlo incorporado acá. El fin está claramente expresado. Los indicadores del fin son verificables en términos de cantidad y calidad del tiempo. El proyecto tiene un solo propósito y está claramente expresado. Tiene que tener un solo objetivo general. Habíamos propuesto esto de un principio. Los indicadores del propósito no son un resumen de los componentes, sino una forma independiente de medir el logro del propósito. Los indicadores del propósito solo se miden lo que es importante. Los indicadores del propósito tienen medidas de cantidad, calidad y tiempo, miden los resultados esperados al final de la ejecución del proyecto. Los componentes, estamos yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Los componentes del proyecto están claramente expresados como resultados. Todos los componentes son necesarios para cumplir el propósito. Ya les dije, hay diferentes tipos de componentes. El conjunto total de los componentes determinan el cumplimiento del objetivo
principal del proyecto, objetivo general, e incluyen los rubros de los cuales es responsable la gerencia del proyecto. Los indicadores de los componentes son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo. Las actividades incluyen todas las acciones necesarias para producir cada componente. Por lo menos deberían indicar las actividades principales. No podemos entrar en mucho detalle, colocar la pieza A más ensamblar con la pieza B, etc. No, se entregó la maquinaria funcionando, ya, punto final, ¿no? Como actividad. Las actividades son las áreas para las cuales se incurre en costos para completar los componentes, evidente. La relación entre los componentes y propósitos es realista, es real, ¿no? La lógica vertical de las actividades, los componentes, el propósito y el fin es realista en su totalidad, las preguntas. El propósito junto con los supuestos de ese nivel describen las condiciones necesarias aun cuando sean suficientes para lograr el fin. Los componentes junto con los supuestos de este nivel describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el propósito. Los supuestos a nivel de actividad no incluyen ninguna acción que tenga que llevarse a cabo antes de que puedan comenzar las actividades. La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la información para verificar cada indicador. Y el marco lógico define la información necesaria para la evaluación del proyecto. Bien. Entonces, a punto de concluir, decimos que se ha observado con cierto nivel de profundidad este capítulo debido a la importancia del dominio por parte del analista o consultor de proyectos al enfoque del marco lógico para fines de planificación, que es el orden que debe mantenerse antes de elaborar los siguientes capítulos de un proyecto de factibilidad técnico-económica. Antes de hacer un proyecto de factibilidad técnico-económica o un proyecto de inversión, que estamos denominándolo, necesariamente tenemos que hacer planificación. Entonces tienen aquí un ejemplo de cómo se ha planificado la ejecución de un proyecto, o por lo menos la elaboración y ejecución, qué es lo que tiene que lograrse. Entonces ustedes se han identificado, o sea, existe una coherencia total con el método SOP, desde el momento en que empezamos a hacer el análisis de los involucrados en el proyecto, hasta el momento en que se elabora la matriz del marco lógico, existe una coherencia que va uno detrás de otro y es lo que tienen que lograr ustedes entender. Bien, entonces hasta este punto hemos logrado, ese es todo el tercer capítulo del libro que estamos estudiando y que además es necesario, ¿no? Ustedes aprendan para que puedan manejar la elaboración del proyecto. No se puede elaborar un proyecto si no se tienen definidos los objetivos del mismo, ¿sí? Si no se tiene una planificación. Es decir, esto es tremendamente importante. ¿Cómo poder elaborar un proyecto si no se tiene definido el objetivo principal, sus objetivos específicos, sus componentes, sus actividades, los cronogramas? Entonces hay que elaborar todo eso y hay que hacer un análisis en la matriz del marco lógico. Y esa matriz del marco lógico tiene que estar bien elaborado para hacer monitoreo sobre todo. ¿Para qué sirve el enfoque del marco lógico? Para poder controlar un eficiente desarrollo en el momento de elaborar, en el momento de implementar y en el momento de operar una industria, un emprendimiento de cualquier tipo. Entonces, tal vez esta haya sido la falla en la elaboración de los proyectos para la planta de volatilización de la palca en la ciudad de Potosí. Tal vez esta falla, aparte de la falla tecnológica, esta haya sido la situación con la que no se ha podido monitorear, ¿no? Y se les ha dejado nomás a los rusos que hagan su labor. Y miren en lo que hemos quedado, Entonces necesitamos necesariamente planificar. Y ustedes ya tienen a mano la técnica para planificar, que es el enfoque del marco lógico o la técnica SOP que se maneja en la cooperación internacional en los ministerios. No puede haber un proyecto que se desarrolla hoy en día si no se planifica. Evidentemente es tedioso el tener que elaborar
un plan, pero es mejor tener un plan y avisorar a dónde queremos llegar y cuáles son los recursos que tenemos que utilizar, que directamente enfrentarnos al desarrollo de un proyecto y en la mitad del mismo se diga, ¿sabe qué? Está faltando dinero y de dónde voy a sacar. Ahí ese es un problema, ¿no? Entonces, fíjense, instituciones, niveles de gobierno, ¿cómo? Gobiernos municipales, gobiernos departamentales, gobierno central, exigen la presentación de esta planificación, porque ellos necesitan planificar también, llevar a sus presupuestos operativos anuales, o sea, cuánto van a destinar para este proyecto, para qué fines, para la contratación de personal, para la contratación de papeles, de viajes que tengan que hacer, etcétera. Todo tiene que estar planificado. Si no existe un documento base que nos permita identificar y decir, o sea, qué es lo que tiene que hacer, o sea, cómo un gobierno municipal, un gobierno va a poder decidir y poder planificar un presupuesto. Entonces, estos son los objetivos de la planificación. Tiene una tremenda importancia en el campo de los proyectos para poder monitorear la fase de elaboración, la fase de implementación y la fase de operación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, así se establece claramente qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. Ahora, normalmente lo que ocurre en la vida práctica es de que se va elaborando el proyecto y se va elaborando también la matriz del marco lógico, ¿no? Porque el uno tiene que, es la imagen del otro, ¿sí? Evidentemente, desde un punto de vista enteramente conceptual, hay que elaborar la planificación y sobre la base de la planificación tenemos que lograr el objetivo de el, el proyecto en sí, ¿no? En sus tres momentos posteriores al momento de definición de la idea. Bien, hemos cumplido con nuestra labor. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Es bastante así, bastante fuerte. Eh, pero era necesario llevar adelante antes de partir con los estudios. Los estudios, con el estudio de los estudios que tiene un proyecto de factibilidad técnico-económico. En cualquier momento va a concluir el tiempo. Si hay alguna observación, alguna inquietud, alguna pregunta, estoy dispuesto en este momento para poderles atender, estimados estudiantes. Estoy a la escucha de si tienen alguna pregunta. Todo el mundo callado. Nadie opina, nadie dice, nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie opina. Bueno, de todos modos, yo me imagino que deben estar cansaditos. Voy a ocupar estos 45 minutos que nos quedan en la clase para preparar los documentos y mandarles a su WhatsApp y mandarles además colgar en la plataforma de la carrera, donde estoy colgando toda esta información. Son cinco videos grabados el día de hoy y los 5 tengo que preparar. Es una actividadcita que me insume bastante tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, estimados estudiantes? ¿Todo comprendido? A ver, doña Gil Calcón, que está ahí presente, dígame, ¿todo comprendido? Gilda, nada. Sí, que todo comprendido. Ya, muy bien, muy bien. Pamela Colque, estoy con las guaguas, dice. Ah, dígame, doña Pamela Colque, la escuchamos. Entendí todo, está bien todo. Ya, bueno, hay que sacar solamente hacer un muestreo, dice, ¿no? De todos modos, yo les agradezco mucho. Les voy a mandar no solamente la grabación del video, sino también les voy a mandar el texto, tal como lo hemos visto en clase, para que ustedes puedan
estudiarlo. No se olviden que el siguiente lunes tenemos una prueba del primer, segundo y tercer capítulo. Necesito que dominen los conceptos antes de entrar en materia de elaboración de proyectos. Se darán cuenta ustedes que recién vamos a entrar a estudiar los estudios que tiene un proyecto de factibilidad técnico-económico. Pero si no tienen ustedes conocimiento de esta parte teórica, es entrar, bueno, es como en el caso, ¿no? de un técnico medio, ¿sí? O un técnico empírico, sabe cómo arreglar, pero no sabe los fundamentos científicos de por qué va a funcionar la máquina que está arreglando, ¿no? Entonces, esa es una comparación que, bueno, puede parecerse a algunos un poco burda, pero la verdad es así nomás. Para entrar a elaborar los capítulos de un proyecto de factibilidad, hay necesidad de tener los conocimientos, las bases teóricas muy bien establecidas, y el día lunes nos vemos a las 6 de la tarde para tomar la prueba. Voy a esperar unos 5 minutos, pero por favor lleguen a tiempo, porque esto es un cuestionario que les voy a dar por partes, les voy a ir dando los cuestionarios y posteriormente me los van a devolver a la plataforma de la carrera. Muy bien, dicho esto, debo agradecerles su presencia, que tengan muy buenas noches. Vamos a dejar de grabar y en cualquier momento se va a acordar y nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna más. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. Vayan a descansar, se lo tienen merecido. Y nos vemos el día lunes para dar el examen. Listo, gracias. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muy buena noche. Nos vemos. Buenas noches, buenas noches.